de que me olvide. Listo. Listo, entonces nosotros ya hemos transitado un camino hasta tener una interfaz que funciona, ¿cierto? Funciona parcialmente. Una interfaz en la cual nosotros podemos mirar que podemos enviar elementos entre componentes, la cual hemos hecho guardados, actualización, ya ordenamos un poco nuestro menú. Tenemos una aplicación mucho más visible. La única diferencia es que aún no hemos agregado la funcionalidad o no hemos hecho la integración con el backend, en cierto modo, ¿cierto? Porque en la clase anterior hicimos una interacción con el backend, obteniendo los datos, ¿cierto? Utilizando un elemento que está disponible en las nuevas tecnologías, que es la función fetch, ¿cierto? Esta función fetch la habíamos utilizado y yo les decía, esta función la vamos a utilizar así por ahora, porque posteriormente vamos a darle un uso a un componente más avanzado, es decir, vamos a configurar más parámetros de esta función fetch. ¿Listo? En esencia va a ser la misma función, pero ya vamos a utilizar unos componentes que nos ayudan a nosotros a configurar nuestras peticiones, porque miren que ahí por defecto lo hacíamos por el verbo http get a una URL, no enviábamos parámetros, no hacíamos nada adicional, ¿cierto? Entonces, para ello a implementar vamos a hacer un tipo de biblioteca pequeñita, muy pequeñita aquí en nuestro, en nuestra aplicación, ¿listo? En nuestro proyecto. Entonces, lo primero que vamos a crear es un elemento que me permita a mí tener o hacer peticiones en diferentes verbos, enviando datos por URL o enviando datos en el body, enviándolos en formato JSON, ¿listo? Vamos a crear un elemento de ese tipo y como es un elemento que va a ser común a muchos componentes, porque miren que ya tenemos nosotros el componente de roles, tenemos el componente de usuarios, ¿cierto? Entonces esas peticiones las van a ejecutar diferentes orígenes, por lo tanto vamos a crear un componente común. Al decir eso, ya ustedes pueden ir imaginándose que vamos a crear un componente por aquí en esa carpetica Commons que yo les había mencionado en la clase anterior, que en ninguno de los diseños o en ninguna de las arquitecturas o las carpetas que ustedes crean en el proyecto, en ninguno lo habían definido. ¿Listo? Pero esta carpeta, ténganlo muy en cuenta, casi siempre uno crea atributos o elementos comunes. No solamente en los proyectos web, también en los proyectos móviles. Acuérdense por allá que cuando miramos en Android, en la parte de base de datos, por allá también creamos una carpetica o un paquete Commons. Entonces miren que ya lo vamos usando en diferentes instancias. Pero bien. Ahorita entonces lo vamos a crear de esta manera. Le vamos a decir New File. ¿Listo? Y como este va a ser el encargado de hacer las solicitudes a mi API, a mi web service, entonces lo vamos a llamar, o yo lo voy a nombrar, request.js. Listo, request.js. Aquí vamos a nombrar inicialmente cuál es la URL o cuál es el web service con el cual vamos a interactuar, porque esta aplicación obviamente va a interactuar con uno o con más web service. En este caso, como es un solo web service, yo lo voy a definir directamente aquí. Entonces le voy a decir que voy a definir una variable constante que se va a llamar API URL, es decir, la URL del API, que va a tener un string en el cual le voy a colocar http localhost por el puerto 3000 y voy a consumir un servicio ofertado API. Acuérdense que cuando explicábamos esto de este nombrecito de aquí, hacíamos referencia a la vitrina. ¿Hay preguntas? Ayer que lo tenía en el 3001, No, profe. no estaba en el 3001. Este hace referencia al web service. El 3001 era el cliente.
Miren que aquí el web service ya está corriendo Ah, ya, ya, sí, correctamente. es cierto. Ujú. Ajá. Eso, aquí No pues ya, demonios ahí, ¿no es cierto? ya voy a arrancar mi cliente de React Start. Y ahí él me va a decir que ya hay un programa corriendo por el puerto 3000. Mire. Entonces ahorita le voy a decir por el puerto 3000. Ah, perdón, le voy a decir que sí, que lo corra por el puerto 3001. Listo. Él lo inicia y por acá ya me muestra mi aplicación. Así es como la teníamos previamente. Mientras carga ahí, entonces vamos a continuar acá haciendo la codificación. Entonces ahí está. En el localhost 3000, este es mi lado servidor. Ahí tenemos la conexión a mi lado servidor. Y ahora sí, vamos a crear una función que va a ser una solicitud a un web service. Una solicitud muy genérica vamos a configurar porque ya los detalles los va a dar la función que utilice esta petición. ¿Listo? Como es una solicitud que va a ser asincrónica, perdón, sincrónica, es decir, vamos a interactuar con un web service, vamos a tener que configurar obviamente que esta función va a ser, eh, vamos a tener una parametrización del asincronismo y además, como esta función va a ser utilizada desde otros lugares, la vamos a exportar. Entonces primero le decimos export y aquí le vamos a decir async. Recuerden que async es para determinar que vamos a manejar o a configurar la asincronicidad de esas funciones. Y aquí le vamos a decir function. Esta es una función y la función se va a llamar request. Sencillo. Y ahora bien, en esta función request nosotros necesitamos unos parámetros y vamos a definir los siguientes parámetros de manera general. Ya tenemos el API, ¿cierto? Aquí tenemos definida nuestra URL del API, pero resulta que en esa API nosotros tenemos muchos servicios ofertados. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el servicio para obtener usuarios, para obtener el usuario pero de forma básica. Ah, no, este es un listado de los usuarios, pero no con todos los atributos, sino con algunos. Obtener el detalle de un usuario, ¿cierto? Aquí lo obteníamos con las entidades asociadas. Tenemos varios servicios. Y nosotros aquí no podemos colocar, ¿cierto? Cada uno de ellos, porque pues, el objetivo es hacer esta función, esta nomás, que sea muy genérica. Entonces, por aquí, por parámetro, vamos a recibir la parte que completa la URL. Miren que aquí tenemos hasta API. Entonces, por aquí recibiríamos usuario o usuario detalle y el ID, o usuario ID, etc. El resto de la URL. Para ello, pues vamos a crear un parámetro que le voy a llamar URL. Listo. Segundo, recuerden que aquí nosotros determinamos si vamos a recibir o vamos a ofertar el servicio por el verbo http get, por el verbo post, por el put o por el delete. Entonces lo segundo que vamos a recibir es el verbo por el cual se va a ofertar. Entonces le vamos a decir verbo. Listo, que van a ser los mismos, put, get, post o delete. Y por último, en el caso que sea necesario, vamos a recibir un arreglo que se va a llamar data, un elemento que se va a llamar data, que por ahí van a venir los datos que vamos a enviar. Por ejemplo, en los de post y en los de put siempre recibimos datos en el body de la solicitud. De resto, en el delete y en el get, lo que hacemos es recibir en la URL que ya vendrían en el primer parámetro. Listo. Ya sabemos que esta va a ser entonces un fetch, va a solicitar a través de la función fetch de JavaScript una petición al web service, pero aquí tenemos dos partes de esa petición. Tenemos la parte general y una parte complementaria, entonces vamos a unir esos dos fragmentos. Se puede hacer una concatenación simple. En mi caso yo prefiero utilizar un método como un poquito más pulido para hacer la concatenación de elementos con un mismo carácter. Entonces aquí yo voy a crear una variable let que se va a llamar route. Bueno, pongámoslo en español. Ruta.
listo, que va a ser igual. Y aquí voy a definir un pequeño arreglo, listo. Esto es un arreglo, recuerden, en el cual uno, le voy a decir que va a estar API URL y también la URL que me llega por parámetro. Y le voy a decir a este arreglo que me una los elementos de este arreglo utilizando un slash como carácter separador. Listo, entonces ahí me uniría este de aquí con lo que venga aquí por parámetro con un slash, que ahí me genera la ruta completa. Entonces uniría este, ¿cierto? Y si por parámetro viene usuarios, por ejemplo, entonces me uniría esta URL de aquí, voy a apretar aquí para mostrarles, esta URL y este objeto que venga por aquí. Si viene usuarios, entonces lo uniría. ¿Y con qué lo va a unir? Con el slash. Entonces le diría slash usuarios. Y listo, ahí quedaría unida armada mi URL. Entonces ahí ya tengo la ruta. Listo, con mi ruta yo ya puedo iniciar a hacer la petición, ¿cierto? Y como habíamos visto nosotros acá, cuando hacíamos la solicitud con fetch, vamos a utilizar el await y vamos a guardar el resultado aquí, que estará el resultado de la respuesta, que aquí decíamos user usr response, ¿cierto? Entonces acá, como ya no va a ser una respuesta de usuario, sino de alguien que la solicitó, vamos a dejar un nombre un poquito más genérico. Recuerden que esos nombres nosotros procuramos colocarlos de manera semántica para que se entienda semánticamente el código que estamos escribiendo. Entonces vamos a crear igual una variable que se va a llamar response, esta vez respuesta, response. ¿Listo? Porque aquí vamos a guardar la respuesta de nuestro servidor y esto va a ser igual a un await, ¿cierto? Por eso utilizamos el async para establecer un funcionamiento sincrónico. Y aquí vamos a invocar a la función fetch. Listo. Ahí. ¿Qué pasa? Respecto a la función fetch que nosotros teníamos, aquí le mandábamos la URL, ¿cierto? También, en este caso, le vamos a enviar la URL. Pero como vamos a enviarle más cosas, yo lo voy a separar así. Entonces aquí le digo URL o ruta, y lo tenemos allá. Ruta es el primer parámetro que voy a enviar. Separo ese parámetro y vengo por acá. Posteriormente le voy a decir el método por el cual voy a hacer la consulta a esa URL. Entonces le voy a decir method con H. Perdón, aquí vamos a crear un objeto de parámetro. Por eso no me autocompletado. Aquí sí ya me va a autocompletar. Miren, ahí también, cuando uno utiliza el autocomplete le va dando señales de lo que está escribiendo. Ahí a mí no me sugería método, entonces me pareció extraño y recordé que se envía es un objeto de parámetros. Entonces el primer elemento dentro de ese objeto va a ser el método. ¿Y qué método vamos a utilizar? Pues el que nos digan por parámetros, que puede ser post, get, delete, el que sea. Entonces aquí voy a decirle método ver. No tuvo que al escribirlo arriba. Ver. No es var, sino ver. Listo, el verbo. Listo. Tenemos la ruta, tenemos el verbo y recuerden que nosotros cuando trabajábamos en Postman configuramos un elemento más cuando hacíamos las peticiones por put o por post. Y ese elemento eran unos encabezados. ¿Se acuerdan? Que nosotros le decíamos por aquí, por ejemplo, en este post, le decíamos aquí en el body que íbamos a configurar este xww form url encode. ¿Listo? En este caso podríamos configurarlo de igual forma, pero vamos a hacerlo un poquito más directo. Y esos son configuraciones que van en el header, en los headers de mi solicitud, en los encabezados de mi solicitud. Y miren que aquí, estos headers de aquí, o sea, esta configuración, si yo le coloco none, entonces no me aplicaría esos elementos. Si le coloco el XUL form encoder, ya esto se me convierte en un encabezado de la petición. ¿Listo? Por aquí, no le hiden. Miren, por aquí está. Content type, ¿cierto? Este es el que colocamos. Miren que aquí decía
xwwFormURLEncode, aquí estaba content type, application xwwFormURLEncode, porque se va en la cabecera de la solicitud. Si yo lo quito y le pongo none, aquí ya ni siquiera aparece el content type. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo muy similar. Vamos a decirle, de aquí, bulk edit. No me los muestra esos porque son ocultos. Bueno, pues vamos, aquí más. Ok, value. Y por aquí vamos a poder copiar estos elementos. Entonces lo primero que vamos a decirle es el accept. Listo. Entonces le vamos a decir accept. Aquí en nuestro código vamos a configurar ese encabezado. Entonces el primer encabezado que vamos a configurar es accept. Lo podemos trabajar de diferentes formas. En este caso, yo lo voy a trabajar, no le voy a colocar ese XURL en form encode, sino que voy a colocar uno más directo que aquí no me permitía colocarlo Postman. Miren que aquí me permite esto. Pero entonces voy a colocar accept y le voy a decir application, ¿cierto? Que es una aplicación que va a hacer intercambio de datos utilizando el estándar JSON. Listo. Primer encabezado le decimos, acépteme el intercambio desde esta aplicación con otra aplicación a través del estándar JSON. Si hiciéramos el intercambio por XML, entonces ahí tocaría colocarle en lugar de JSON XML. Y luego le decimos que vamos a configurar el content type, listo, que vamos a hacer igual, transferencia de JSON, de elementos JSON. Listo, aquí. Que sería algo muy similar. Miren, acá el content type es application xurl form encode. Listo. Configuradas esas dos cabeceras. Entonces, miren, ya usamos la URL, ya usamos el verbo, nos falta usar los datos. ¿Y dónde viajan los datos, muchachos? ¿Se acuerdan dónde viajan los datos? ¿En el state? No, ¿En el data? no. En una solicitud, acuérdense en dónde viajan los datos. Miremos acá Postman, si nos refresca un poquito la memoria. ¿Dónde colocábamos los datos nosotros en Postman cuando íbamos a hacer una En el petición? body, profe. Exactamente. Entonces, acá vamos a configurar también un body. Aquí estamos configurando nuestra petición. El verbo, ¿cierto? Los encabezados. Y por último vamos a colocar el body. Entonces aquí le decimos body, dos puntos. Listo. Body, dos puntos, y aquí iría nuestro data. Pero ¿qué pasa? Nosotros utilizábamos el body cuando era una petición de tipo post o cuando era una petición de tipo put, ¿cierto? Solamente en esos dos casos utilizábamos el body. No tengo acá una put, aquí está. ¿Cierto? Solamente en esos dos casos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no utilicemos el body, es decir, en los get y en los delete, no utilizábamos el body, entonces ahí este dato no vendría y nos causaría un error porque body con un vacío, entonces, ¿cierto? Ahí nos causaría un error, entonces vamos a validarlo. Aquí vamos a utilizar, ¿cómo se llamaba este elemento de aquí? Voy a escribirlo. Voy a escribirlo completo a ver si recuerdan el nombre. Listo. Toda esta línea de aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos usando en esta línea de aquí? Lo que acabo de resaltar. ¿Un fetch, profe? No. No. No, no recuerdo, Es un profe. operador terciario, profe. Es un operador ternario. Muy bien. Listo.
Es un operador ternario en el cual le decimos, a ver, si este objeto está vacío. Recuerden que en JavaScript nosotros solamente con preguntar así como lo hacíamos nosotros acá, por acá en las actualizaciones, en el DAO, controllers, por aquí, miren, acuérdense que nosotros le decíamos, hacíamos unas validaciones así, no le igualábamos a nada, que decíamos, si este objeto tiene algo, si no es indefinido. Entonces lo mismo le podemos decir aquí, aquí. Si este objeto es indefinido, le dice, perdón, si este objeto no es nulo, o sea, tiene algo, sería true. Si tiene algo, entonces aquí estamos usando una función que nunca habíamos utilizado. Entonces le estamos diciendo que este JSON nos convierta este JSON en un string para que viaje por el body. ¿Listo? Que luego pues se interpretará como un JSON allá. Si no tiene nada, entonces simplemente al body colóquemele un define. ¿Por qué? Porque no vamos a enviar ningún body, ahí él ya lo descartaría. ¿Listo? Entonces ahí tenemos hecha nuestra petición. Ya lanzamos la petición, solamente nos falta enviar la respuesta, ¿cierto? Retornar el resultado de esa petición. Que nosotros lo utilizábamos, por ejemplo, aquí, lo utilizábamos directamente. Decíamos que lo convertíamos a JSON, etc. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros hacemos un delete, por ejemplo acá, listo ese, enviamos un 10 para que nos diga que no existe. Bueno, ahí sí nos retorna un not found. Bueno, aquí cuando nosotros hacíamos la solicitud de delete, muchas veces cuando salía exitoso, no nos retornaba un JSON, sino que solamente nos retornaba un valorcito, que igual viaja como una cabecera JSON. Entonces vamos a validar algo nosotros aquí. Vamos a decir que si el verbo fue o es, el verbo con el que se hizo la solicitud es el verbo delete, entonces vamos a decirle simplemente que nos retorne la respuesta, porque ella vendría solamente un elemento. Response. Response. Ahí. Response. Listo. Que nos retorne el resultado de la respuesta. Ahí nos va a retornar un encabezado y todo eso. O sea, una respuesta, una respuesta HTTP. Ahí nos retornaría todo eso. Porque si intentamos sacar datos, él no los va a encontrar, porque cuando nosotros transportamos nuestra información, buscamos un JSON y él no va a encontrar un JSON porque solamente vamos a retornar un valor. Entonces lo dejamos ahí quietico, retornamos solamente esa petición y él allá ya luego se interpretaría que todo funciona bien. Pero si no es delete, entonces vamos a decirle, al igual que trabajábamos nosotros acá, que tomábamos esto y los convertíamos a JSON, también vamos a decirle que va a convertir esos datos de la respuesta a JSON. Entonces voy a colocar una variable JSON response, que va a ser igual a la respuesta response convertida a JSON. Listo, miren que es lo mismo que ya habíamos trabajado acá, es lo mismitico. Pero acá le decimos return JSON response y listo. Ahí retornaríamos nuestro objeto. Listo, ahí esta función está lista para que lo use cualquiera. Cualquier otro elemento puede utilizar esta función y le va a decir la URL que va a consumir de esta API, obviamente, el verbo por el cual va a consumir ese servicio y si le va a enviar datos o no. ¿Listo? Listo, tenemos lista esa parte. Nosotros perfectamente podríamos importar ese elemento desde aquí y aquí mismo usarlo. Pero nos tocaría configurar muchas cosas y el hecho es que todo quede muy bien organizadito. Aquí pues prácticamente haríamos solamente la solicitud y enviaríamos ese de aquí, ¿cierto? Pero nosotros lo que queremos es ya implementar una API ordenada.
Por lo tanto, vamos a crear, aquí mismo en mi proyecto, en mis componentes, voy a crear yo una carpeta, new folder, que se va a llamar services, en donde voy a hacer un archivito con todos los servicios de la aplicación. Y dentro de esos, aquí en lista usuarios, nosotros vamos a necesitar un conjunto de servicios para los usuarios. Entonces voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar user.services.service.js. users.service.js. Listo. Aquí yo voy a ordenar todas mis peticiones, que nosotros tenemos las CRUD, prácticamente las CRUD más el listar, en donde tenemos este list, acá tenemos add, acá tenemos add, acá tenemos delete, update. Esos son los elementos de nuestro componente. Y aquí en add teníamos dos, ¿cierto? El update y el create. Entonces, por aquí vamos a iniciar a usarlos. Y recuerden lo que me preguntaba Fabián en la clase anterior, que si esto iba a cambiar mucho. Y yo les decía, no, en esencia no va a cambiar nada. Esto va a ser lo mismo. Solo que vamos a implementar el consumo de los servicios. ¿Listo? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Aquí entonces, en este archivito de servicios, yo voy a colocar todos los servicios de comunicación con el web service correspondientes al usuario. Entonces, para ello, yo voy a hacer, como voy a hacer peticiones, lo primero que voy a hacer es importar esta pequeña biblioteca que ya creamos nosotros para hacer peticiones. Entonces le digo que voy a importar, import from, y aquí le digo desde dónde voy a importar. Entonces le digo de // commons, ahí está, desde // commons, y le digo que voy a importar request. No me está autocompletando. Vamos aquí a ver. Bueno, entonces copio los nombres. Entonces refresca el IntelliSense de este request y me dice que lo que está exportando es esta función request. Entonces yo voy a importar esa función request. Entonces aquí le digo que voy a importar request. Listo. Ahí está. A ver, aquí me dice algo. Show fixes. Uy. No, él me dice esa sugerencia porque no lo estoy usando. Listo. Y ahora sí, nosotros necesitamos crear los métodos para nuestras CRUD, ¿cierto? Entonces necesitamos el método. El método crear, create, con números en inglés para que configure, para que coincida el acrónimo create, create, el read, el update, delete y un hito más, que es list, ¿cierto? Uno que agregamos desde que iniciamos el web service, que era el find all en el web service y el otro el find by ID. Entonces ahí tenemos, necesitamos estas cuatro funciones. Entonces vamos a programarlas, esas cuatro las vamos a codificar. Y vamos a mirar que como ya creamos este helper, este common, ese recurso, esa pequeña biblioteca, vamos a mirar que es cortico el código que ya vamos a escribir aquí. Si no, nos tocaría configurar toda esta petición para cada uno de los servicios y en los otros servicios que hagamos, por ejemplo en rol, también nos tocaría crear toda esa petición, todo ese código. En cambio aquí ya lo vamos a usar de forma rápida. Ojo que esta es una función asincrónica, ¿no? Y que por acá teníamos el await y aquí vamos a despejar una de las dudas que tenía Diego también en la clase anterior. Que yo le decía que no siempre, que dependía del caso de donde nosotros hagamos la solicitud asincrónica. Y aquí, por ejemplo, vamos a crear, obviamente como estas funciones van a ser utilizadas desde otro lugar, vamos a exportarlas, export function,
Y aquí vamos a decirle que vamos a tener la función create. Y esta función sí necesita enviar datos, entonces vamos a recibir por parámetro unos datos, que lo voy a llamar data. Y aquí vamos a decirle que vamos a retornar el resultado de una solicitud. Y como solicitud ya la tenemos importada, miren, entonces le decimos a request que vamos a enviar la siguiente solicitud. Ojo que es asincrónica y la estoy usando normal, porque ya él ya se encarga de implementar, ¿cierto?, el asincronismo de igual manera como nosotros lo vamos a hacer ahora en el, en el componente, en lista de usuarios. Entonces le decimos request. Request dice yo necesito tres parámetros. Necesito la URL. En este caso vamos a colocar la URL que sería de acá, aquí, estamos, aquí. Estoy perdido. Este. La URL para crear usuarios, entonces esa era un post. Aquí está. API/usuario. Entonces la URL que voy a consumir es usuario. El verbo dice luego, ¿cierto? Entonces el verbo, miren que ya el IntelliSense me va completando, me va dando sugerencias, ¿cierto? Si mirenlas aquí, me dice, ya envió la URL, ahora le toca enviar el verbo. El verbo va a ser post. Listo. Porque así lo dice el API también, ¿no? Aquí está, post. Y los datos pues, van a ser los mismos datos que me están llegando por parámetros. Yo esperaría ahí obtener un objeto de tipo usuario para enviar. Y listo, se acabó. Ya no tengo nada más que hacer. Miren cuánto código que me ahorré. Me ahorré escribir todo este código para esa petición. Y acá, en el otro, les voy a copiar esta porque me va a servir. Aquí, ya en read, entonces, yo voy a crear, yo voy a obtener según un ID. Este va a ser el find by ID. Aquí sí necesito configurar una URL, ¿cierto? Porque resulta que el find by ID es este. No, entonces, es este. Usuario ID. Entonces, usuario, este se mantiene. Aquí está. Usuario, pero yo tengo que agregarle el ID, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo. También, así como separamos acá para unir dos elementos, también lo vamos a hacer así. Entonces, igual, le voy a decir var ruta igual, abro el arreglo y voy a colocar todo lo que voy a unir, que en este caso va a ser el usuario, este string de aquí, este string de aquí, con el ID. Y le digo punto .join con un slash. Listo. Profe, ¿se puede concatenar todo aquí? Sí, se puede concatenar. Pero es como más descriptivo, más visual y se mira como mejor hecho el, la concatenación así. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos en ruta. Miren que la implementación o la solicitud de este request queda mucho más limpia de hacerlo así. ¿Listo? Listo, aquí iría por get, ya no por post, sino por get. Dame un segundito, muchachos. Listo. Listo, entonces miren, la solicitud quedó aquí muy limpia. En este caso, en el get, no vamos a enviar datos. Entonces la dejamos sin este de aquí. Y como ya validábamos que si ese parámetro no llega, lo coloco en defined, entonces no va a haber problema. ¿Listo? ¿Puede repetir ese método, profe? Vale. Qué pena, Listo. Deme un segundito, por favor. necesito. Internet. Ya se los vuelvo a explicar. Deme un segundo.
Entonces, este era el de obtener o el de visualizar, ¿cierto? Un solo registro. Entonces nosotros tenemos acá un servicio que nos oferta esa posibilidad, el get by ID, miren aquí. Entonces ese se oferta a través de esta URL que viene compuesta por usuario y luego slash ID, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros aquí la vamos a solicitar esa URL. Entonces necesitaríamos decirle usuario slash ID. Pero para que esta parte de aquí nos quede un poquito más limpia y para hacerlo de manera más ordenadita, un poquito más profesional pues también, lo estamos concatenando de esta manera. Creamos un array, listo, un array con los dos valores, que va a ser el usuario, este string usuario, y este ID que me llega por parámetro. Entonces le digo que me una esos dos elementos con un slash. Eso quedaría de la siguiente manera. Quedaría usuario slash, sin estos dos slash del principio, ¿no? Eso solamente es para que se entienda que, para colocarlo en comentarios. Entonces aquí le voy a colocar usuario y lo que me venga por parámetro. Si me viene un 5, entonces me los uniría así. Y ese resultado es el que yo envío por parámetro al request. Y en el request yo tenía ya tres valores, ¿cierto? Tres parámetros, la ruta, el verbo y los datos. Pero como en esta petición no enviamos datos por el body, simplemente no colocamos el parámetro y allá ya viene y lo valida. Dice, este parámetro no llegó. Entonces no llegó, está nulo, yo valido y no envío nada, envío un undefined y él en la solicitud ya lo descarga. ¿Listo? ¿Sí es claro, Diego? Sí, profe. Listo. Listo, entonces. Ya tenemos esta. Vamos por el update. Tenemos read. Esta va a ser update. Entonces le decimos. En update vamos a mirar qué es lo que nos solicita ese método en el lado del servidor. Vamos a ver, él nos dice en update, que sería por put. Dice, sí, en la URL necesito un ID. Un ID y luego en el body ya sabemos nosotros que necesitamos los datos del objeto, la información del objeto. Entonces vamos a decir que aquí vamos a necesitar, esencialmente necesitaríamos el ID y los datos, ¿cierto? Los datos del objeto que va a venir por parámetro. Y haríamos esto mismo. Pero ¿qué pasa? Resulta que este objeto ya tiene un ID, ya tiene el ID, entonces ¿para qué lo pedimos? Simplemente dejamos data y aquí le decimos data punto ID y como estos son los servicios de usuario sabemos que el ID va a ser ID usuario, entonces no nos complicamos sino que le decimos nomás ID usuario. Listo. No pedimos más parámetros porque en este objeto ya viene el ID del objeto que vamos a actualizar y los datos del objeto. Agregamos aquí que van a ir datos, ahora sí los ponemos y decimos que el verbo va a ser put. Listo. Configurada la solicitud para actualizarlo. Miren que estamos ahorrando muchísimo código al crear esa pequeña biblioteca como un help. ¿Listo? ¿Ese está claro, muchachos? Sí, profe. Listo. Y por último, vamos con el delete, que va a ser muy similar a este de aquí. Este read, decimos delete. Y copio una llave. Listo. Este sería el delete. Y ojo a lo que va a suceder. Delete. Miren que él me lo marca en rojo. Y eso es porque este delete es una palabrita reservada. Entonces vamos a utilizar remove. En el remove también obtenemos o recibimos por parámetro un ID, configuramos la petición con el usuario, le agregamos el ID y aquí el verbo HTTP va a ser delete. Listo. Listo, nos falta uno nomás, que sería este list. En este list, uy, en este list vamos a tener una solicitud similar, muy similar, solo que aquí ya no vamos a decir remove,
sino list. No vamos a recibir ningún parámetro y vamos a consultar simplemente la URL usuarios en plural, porque así es como lo oferta. Usuarios. Listo. Copiamos esta, la pegamos. Aquí ya no hay necesidad de unir nada porque es una URL limpia. Y la solicitud la vamos a hacer por get. Listo. Terminamos nuestro consumo de los servicios. Ahí tenemos para consumir cada uno de los servicios que tenemos de nuestro usuario. Si por acá ustedes dicen, profe, pero acá también hay un usuario detail, hay un usuario basic. Estos los pueden consumir de la misma forma. Ya establecerían a ver qué parámetros necesitan, qué verbo es el que necesitan y qué URL es la que van a consumir. En este caso, miren que este sería no sería algo diferente a lo que tenemos, solo cambiaría la URL y podríamos copiar y pegar este de aquí, por ejemplo, este. Podríamos copiar y pegar y cambiar la URL y podríamos consumir este servicio. ¿Listo? Listo. Entonces ahí tenemos estos servicios de aquí. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Profe, ahí en la variable ruta uno puede concatenar los datos que uno necesite, ¿no es cierto? Ajá. Pues usuario, ID y algo otra cosa más se puede. Eso sí, si Sí, ¿no es nosotros, por cierto? ejemplo, Es aquí lo que se va a mostrar. tuviéramos... Dime. Eso es lo que se va a mostrar, el resultado. Ese, o sea, lo que va a ver el, el usuario. ¿Este de aquí? Ajá. No. Aquí solamente unimos la URL para hacer la consulta. Este de aquí ya me retornaría el resultado de la consulta. Ya. Ujú. Listo. Listo, muchachos. Sí, eso es para completar lo que está en request, ¿no es cierto? Ajá, lo que La tenemos ruta, acá. para completarlo. Eso, para complementar este de aquí, miren que la URL llega por parámetro. Y claro, si nosotros tuviéramos otro valor Ah, aquí, listo, listo. digamos un ID y un estado, por ejemplo, state, ahí lo podemos colocar y ahí quedaría que este sea un booleano. Entonces ahí quedaría la petición de la siguiente manera, quedaría usuario, la URL, perdón, usuario, slash ID 5, por ejemplo, slash true, ¿cierto? En el mismo orden que están aquí, los Ya, concatenaría acá con el slash. Listo. ya, listo. Muy bien. Listo, entonces esto lo tenemos más que preparado. Ya está todo supremamente configurado y adecuado eh, para hacer este diligenciamiento, ¿cierto? Entonces, como aquí ya nosotros tenemos listico todo, lo único que nos restaría sería implementar el consumo de esos servicios. ¿Y cómo vamos a hacer el consumo de esos servicios? De forma muy similar a como ya los tenemos. Listo, vamos a iniciar por este. Vamos a iniciar por este de aquí que hacía un consumo allá. Miren, ahí ya no necesitaríamos hacer el consumo, sino que necesitaríamos utilizar este servicio list, nada más. Entonces, pero antes para ello nosotros necesitamos importar ese servicio. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que vamos a importar ese servicio. Le decimos import from. ¿Listo? Entonces lo que vamos a importar de punto slash. Ahí debe estar services slash user punto service. Listo, user.service. Y de este vamos a importar esas cuatro funciones. Estas funciones de aquí, update, remove, list, esas 5, perdón. Digo, de pronto tienes el micrófono abierto. Listo, esas 5 funciones son las que yo voy a importar, que son las que exporto, ¿no? Estoy exportando esas 5, pues importo esas 5 porque esas 5 las voy a utilizar aquí. Entonces aquí voy a decir que voy a importar estas 5 funciones. Listo.
Listo. No importa, es así. Listo. Ahora ya puedo utilizar estas 5 funciones. Entonces aquí, en donde hacemos la consulta, pues ya no la vamos a hacer de esta manera, así que quede toda suelta, sino que la vamos a hacer de forma más ordenadita. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos una consulta a un servidor, es probable, se los dejo comentariados o lo borro, muchachos. Igual está en la versión anterior del código. Lo voy a borrar, para que quede de una vez ordenado. Entonces, como puede que haya algún error cuando llega una solicitud, ahí sí, vamos a utilizar un try y un catch. Recuerden que por try va a ejecutarse si todo sale bien. Si hay algún error, entonces ya ejecuta el catch. Si hay algún error, a mí me interesaría mirar cuál es el error que sucedió. Entonces utilizo un console.log donde muestre ese objeto error. Si no, pues voy a hacer las cosas como las tenía antes, que era actualizar mi estado, ¿cierto? Colocándole pues los usuarios que vienen desde la consulta. Y aquí vamos a hacer la consulta. ¿Y cómo la hacemos? De la misma forma. Var usrl, este de aquí, que es el que ya estamos utilizando abajo, y a este le vamos a decir que va a ser igual a ¿qué? A await, porque vamos a hacer una solicitud igualmente asincrónica, se va a hacer un proceso asincrónico, vamos a esperar a que se cargue esa solicitud para que continúe. Y vamos a llamar a la función list. Listo, y se acabó. Ahí estuvo. Vamos a mirar entonces si funciona. Ya hemos programado tantas cosas que es muy probable que salgan errores. No hemos probado. Profe, pero en el request no puso usted también que espere. Claro, yo le puse aquí que espere. Perdón, acá. Le puse que espere. Que espere a que se resuelva en esta función. Pero si yo Entonces llego... no solamente bastaría con ese. No. No, porque aquí le dice espere a que termine esta función para continuar con esto de aquí. O sea, aquí se esperaría que termine este para proseguir con estas instrucciones de acá. Eso es lo que le estoy indicando. Acá, si yo no le indico este, le digo lance esta instrucción y siga con esta. Siga con estas otras. Pero entonces aquí le estoy diciendo lance esa instrucción y espere a que acabe esta petición. ¿Listo? ¿Sí o lo explico Listo, de profe. forma gráfica? No, 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 ahí está bien. Listo. Listo, entonces miren aquí está funcionando bien esta, pero me está resultando un error acá. Y no sé qué será lo que sucede. Cache read failure, not modified. ¿Entiendes? Ya. Ya limpiando el caché ya me muestra el error real. Entonces dice down property class, did you mean class name, eso es en index. Miremos en dónde. De pronto acá en app debe cambiar alguno. A estos no debe cambiar. Este es class name. Listo. Ese arreglado y vamos a mirar este de aquí. Component service user JS state is not defined. No sé, el error está en el servicio. Para explicarle a Diego Ramírez, colocó un state, ¿se acuerda? Ya, cierto. Este de aquí, cierto. Gracias, Fabián. Ya lo había olvidado este de aquí. Listo. Eso, ahí ya está. Listo, entonces aquí nosotros ya tendríamos, al ir a usuarios, debería cargarnos los usuarios de nuestra base de datos, ¿cierto? Porque ya hicimos toda la configuración para evitar esa petición que la teníamos ahí directamente mezclada. Ahí estábamos iniciando a generar un poco de código espagueti. No en la definición de que el código espagueti es la mezcla de dos tecnologías, sino en cuanto a la mezcla de dos finalidades diferentes. Entonces aquí nosotros en usuarios tenemos 5 usuarios. Entonces miremos a ver.
¿Dónde está? Aquí. Vamos a usuarios. Aquí nos genera un error. También tenemos algo con class. Listo. Bueno, sí nos está mostrando los 5. Pero vamos a ver algo. Vamos a mirar dónde está. Arreglemos ese error del classname, que es un error fácil de arreglar. Eso debe ser aquí. Class name. Aquí lo miramos en donde nos dice index, class name. Donde tengo yo un class. ¿En el index, ¿en el index cambia algo? No. En la lista de usuarios no tengo nada. Ah, ya sé. Aquí me lo quité. En roles también hicimos cambios, ¿no? En la lista roles. Plugin. A todo con plugin. Bueno, voy a tocar dejarlo así. Para no invertir mucho tiempo buscando ese error. Bueno, listo. Listo, entonces ahí miremos, ya están cargando nuestros usuarios. Y ya cambiamos solamente aquí. No cambiamos nada más. Incluimos lo que ya teníamos dentro de la sección del try, porque si sucede algún error en esta petición, pues ya no vamos a actualizar el estado. ¿Listo? Listo. Entonces ahí ya quedaría agregado nuestro elemento ver, ya quedaría actualizado. Si agregamos algo en la base de datos, lo tenemos acá, el 4, 1, 1, de prueba, usuario, 785.85.85, 311, 000, 2222, prueba, @mail.com y puntos 0. Listo. Miremos a ver. Refrescamos. Y en efecto ya aparece. Aparece prueba usuario, todo normal. Funcionó bien. Listo. Vamos a ver entonces los otros servicios. Vamos por el primer servicio que creamos nosotros, que era el de crear un usuario, ¿cierto? Entonces, ese crear, recuerden que nosotros esta función de aquí la utilizábamos en dos casos, cuando agregábamos el usuario y cuando lo actualizábamos. Entonces, cuando agregábamos el usuario, nosotros le decíamos que se iba por el no. Entonces vamos a configurar esto de agregar usuario. Entonces aquí ya sabemos, tiene un try catch. Aquí le diríamos que por el try va a hacer esto de forma normal. Por el catch, pues que nos muestre de igual manera el error. Voy a copiarlo esto de arriba. El catch que nos muestre el error. Listo. Listo, entonces aquí tengo mi try, mi catch y voy a decirle. Aquí ya no es necesaria esta instrucción porque ya el ID lo va a traer desde el objeto que me responda. Recuerden que cuando yo creaba un objeto, él me respondía con la información del objeto. Entonces esta instrucción ya la puedo borrar y le voy a decir más bien var usuario creado uc igual a await de create y le envío usr, que es el usuario que me llega por parámetro, a ese método usr. Listo, await. Ahí está, este lo enviaría y aquí ya no agregaríamos este usuario de acá, sino este de aquí. Ese de ahí es el que agregaríamos, porque este ya es el que viene desde la petición, este ya viene con su ID. Listo, estuvo ese de ahí. Vamos a mirar, vamos a guardar y vamos a ver qué nos dice. Nos da un error, nos dice no se puede utilizar la palabra clave await afuera de una función async. ¿Por qué razón? Porque yo aquí le estoy diciendo await, pero, bueno, aquí le estoy diciendo await en una función asincrónica.
para configurar yo su sincronismo. Aquí le estoy diciendo await, pero esta función addUser no es asíncrona. No tiene esa banderita, entonces le voy a decir async. Listo. Guardamos, porque vamos a configurar en algunas partes la sincronía o asincronía de la información y miren que ya está. Entonces vamos a probar. Vamos a decirle el rol, digámosle 4, orientación sexual 1, tipo de identificación 1 también, nombre React, pongámosle para distinguirlo, apellido user, identificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, teléfono 78585, no, creo que ya lo sé, 799 99 99, email react@mail.com, en puntos digámosle 500. Foto pues no le vamos a colocar porque en nuestra base de datos recuerden que no tenemos ese atributo. Entonces listo, ahí le vamos a decir que cree nuestro usuario, a ver si funciona o nos sale algún error. Crear, aquí lo agregó, miren, parece que lo creó bien. Vamos a ver en nuestra base de datos, refresco y también está, ahí está, React User con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 99, 99, React 500 puntos. Perfecto, ahí funciona bien. Listo. Tenemos implementada ya dos de las 5 operaciones. Vamos a implementar, entonces ya tenemos el list, tenemos el create, vamos a implementar el update. Entonces, vamos acá a nuestro código. Y por el update también sucedía aquí en addUser, ¿cierto? Pero lo que vamos a cambiar era esto de aquí. Ya lo del if, por la parte verdadera del if, esto ya no va a estar así directamente, sino que va a estar dentro de un try y un catch. Entonces le decimos try catch. Listo, ahorita copiamos eso del error, colocamos el código que se va a ejecutar. Miren que no cambia en nada prácticamente, es lo mismo que habíamos hecho. Intentamos, listo. Ahora bien, aquí vamos a hacer el consumo de nuestro servicio, entonces le vamos a decir, este es el usuario que vamos a actualizar, ¿cierto? Entonces vamos a enviarlo a ese método update y para ello vamos a guardarlo en una variable var. Vamos a decirle var usuario actualizado UU, así parezca carita triste, pero es usuario actualizar. Le vamos a decir await a la función update y la función update nos pide un parámetro que es los datos y los datos vienen en este parámetro USR que llega a nuestra función. En este de aquí, miren. Ahí ya vienen los datos, con todo y ID, con todo y todo. Listo. Y aquí pues ya no agregaríamos este de aquí, y no preguntaríamos por este de acá, sino por este de aquí. Porque este ya no es ya no vamos a trabajar con el que viene de la actualización, sino con el que viene del resultado de actualizar, el objeto que ya viene del resultado de actualizar. Y listo. Ahí guardamos. Vamos a ver si actualiza. A ver, otra de las pruebas. Voy a actualizar ese usuario que habíamos acabado de crear, el usuario React. Entonces le voy a decir actualizar. Y ahora ya no le voy a decir React, sino React Updated. React actualizado. Actualizar. Aquí cambió. Está bien. Ahora sí miremos si en realidad lo actualizó en la base de datos. Vemos aquí, refrescamos, miren, aquí está React, refrescamos y en efecto sí lo actualizó. Actualizó a React Update. Vamos a mirar si funciona con otro atributo. Entonces digamos le damos el usuario update, ahí nos carga, miren la información. User update, también como actualizar. Listo, aquí ya nos cambia también en la interfaz, miremos en la base de datos, bien cambió. Los puntos, coloquémoselos en 0. Listo, actualizar. Punto 0 dice acá, miremos en la base de datos, también cambiamos 0. Funciona bien el actualizar, cambiemos otra vez. Cambiemos a Francisco Benavides.
Digámosle que el ID de él ya no va a ser el 2, sino el 1. Listo, actualizar. Cambio aquí. Ya antes estaba verde, miren, ahorita está azul, miren que acá cambió. Francisco Benavides. ID role 2. Ahora está en 1. Perfecto, funciona bien. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? Listo, parece no haber preguntas, ¿o sí? No hay pregunta. Muy bien, ya tenemos entonces listar, crear, actualizar. Nos falta delete. Entonces, aquí en delete vamos a implementar lo mismo. Sabemos que aquí ya tenemos que ponerle la función asincrónica, que vamos a configurar el asincronismo en esta función. Y aquí pues vamos a hacer lo mismo. Borramos todo esto, pues no lo borramos, lo cortamos, colocamos nuestro try catch. Listo, ahí está nuestro try catch. Ah, olvidé colocar acá el console. ¿Sí lo puse? Y add user. Ah, sí, sí lo puse. Copiémoslo esto también, aprovechando que estamos ahí. Y aquí en delete pues también voy a decirle que por el error que me muestre cuál fue el error. Listo, aquí tengo, ¿cierto? Mi try y mi catch. Y le voy a decir que voy a hacer la petición. En este caso pues simplemente voy a decirle let. Este no va a ser un usuario, no me va a retornar un usuario, solamente el resultado de si se eliminó o no. RE, que es una petición, porque ya lo validamos, acuérdense que aquí le dijimos que cuando era por el verbo delete, que simplemente me retorne la respuesta tal cual llegó. Entonces le vamos a decir RE igual a, e invocamos a la función, le decimos await, y la función delete, bueno, no es delete sino remove. Y el que nos pide por parámetro un ID, que sería el ID user que nos llega aquí, por parámetro de esta función. Listo. Listo, ahí está configurado todo. Ya si no hay ningún problema aquí, entonces esto continúa normal y listo. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Listo, entonces vamos a eliminar a este usuario React Update. Digámosle eliminar, se eliminó de aquí, no está en ninguna parte. Vamos a mirar acá si se elimina. En efecto, desapareció. Listo, ahí tendríamos implementada la parte de los servicios que requería esta vista. Ahí ya esta visualización que nosotros tenemos de usuario estaría completa. Listo, todas las funcionalidades. Ahora bien, vamos a hacer entonces lo mismo, pero con el de roles, ¿cierto? Para demostrar que en efecto se vuelve muy cortico el código. Entonces en este caso, pues recordemos que en roles, nosotros también si vamos por acá a la opción roles, nos carga un listado y este listado lo estábamos cargando de la otra forma. Entonces vamos a crear el servicio para el listado. Entonces aquí en services vamos a decirle que vamos a tener un nuevo archivo que va a ser role service.js. Listo. Y este me va a servir mucho. Entonces voy a copiar casi todo esto. Lo voy a copiar todo y ahorita voy, porque no sirve. Copio todo este, pero voy a dejar solamente el list, porque los otros pues no los estamos utilizando. Listo, entonces list sería este mismo, pero aquí ya no va a ser usuarios, sino roles. Listo. Esto está aquí. Ahora sí nos vamos a el componente. Acá teníamos roles list, lista roles, perdón. Aquí ya nos vamos a editar todo esto. Ya vamos a decirle solamente, esta la vamos a borrar. Y aquí vamos a decirle lo siguiente. Vamos a tener este en un try y en un catch.
try catch. Aquí colocamos nuestro código. Acá le vamos a decir log y que no nos trae ese error. Listo. Y entonces aquí ya no vamos a decirle esto, sino que le vamos a decir await algo. Y ese algo es lo que vamos a importar, ¿cierto? Voy a copiar ese de lista usuarios, que me sirve. Este de aquí. Vamos a importarlo acá. Pero ya no vamos a importar todos estos, sino solamente list, porque es el único que tenemos allá. Y le vamos a decir de rol, de rol.service. Listo. Y aquí voy a decirle await list estuvo. Ahí está. Y miren que siguió funcionando normal. Limpio los caché y siguió funcionando normal. Y el código quedó mucho más limpio. Listo. Estuvo esa parte. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Me he visto el chat hace rato. No, profe. No, pues por el momento no. Bueno, borrar el link. Listo. Listo, entonces ahí tenemos nuestros servicios. Miren que como, como le decía en la sesión anterior a Fabián, esto no iba a cambiar nada. Esto ya estaba listo para hacer las cosas. Miren que aquí el método se mantuvo, del resto de la funcionalidad no cambiamos nada, solamente que agregamos pues un poquito más limpias las cosas. Y esto, terminamos esa parte. Ajá, listo. Entonces, ahí vamos a plantear una pequeña tarea. ¿Listo? Resulta que aquí, cuando vamos a usuarios y le damos, por ejemplo, aquí en rol, en orientación sexual, en tipo de identificación, que son tablas de especificación, a mí me está permitiendo hacerlo de forma normal. O sea, no me aparece un combito, que es lo que nosotros queremos evitar, o lo que queremos solucionar con las tablas de estandarización, que me dé opciones, que yo no tenga que escribir valores, sino que me dé opciones. Entonces la tarea es, sobre este mismo código que yo se los voy a compartir, crear los elementos necesarios, ojo, crear los elementos necesarios para que este rol, orientación sexual y tipo de identificación sean un combo y que siga funcionando igual este formulario. Listo, que siga funcionando bien, que sean un combito. Y el combo, ojo, el combo no va a ser estático. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos agregar un rol o podemos agregar un tipo de identificación. El combo también se va a cargar desde la base de datos. ¿Listo? Ustedes por allá, o les sugiero, mejor dicho, antes de que se suelten a hacer código, les sugiero que hagan estas, un componente para rol, un componente para orientación sexual y un componente para tipo de identificación. Listo, que sea un combito que por allá yo obtenga los datos y se me creen tantos ítems como los que yo necesito. Y cuando yo le doy a actualizar, obviamente aquí me va a cargar el rol correspondiente al ID 3, acá me va a agregar el rol, la orientación sexual correspondiente al ID 1 y acá el tipo de identificación correspondiente al ID 1 también, dependiendo de lo que yo haya cargado, para que ya completemos la funcionalidad de este de acá. Y este de acá pues lo vamos a colocar como un ente. ¿Listo? Es decir, terminar este formulario para que ya se ejecute como debería, como si fuera un sistema listo para producción. ¿Listo? ¿Es claro esa actividad, muchachos? Sí, profe, ¿para cuándo sería? ¿Cuándo, profe? No sé, díganme cuánto tiempo consideran necesarios. Igual, las actividades quedan abiertas. Más que todo, como les he dicho ya en varias ocasiones, es para que ustedes se vayan librando de las actividades. Pero igual coloquemos el tiempo. Lo voy a crear de una vez porque la otra me había olvidado de crearla.
Pues para esta semana, pues para la semana que viene, Sí, igual de aquí pues ya la temática está hay finalizada. una tarea, ¿no es cierto? Hay una que es la del diagrama de flujo del ciclo de vida de un componente. De los componentes. Ajá, esa me había olvidado de crearla, pero ya la creé hoy. Eh, Por aquí ya está. para ese fin de semana, o sea, de este que viene al otro, Listo. Listo, entonces quedaría de este fin de semana. Bueno, vamos a crear la actividad. Aquí está. De pronto el domingo estará bien. tendrán en cuenta que ya está creada la actividad para el ciclo de vida para que la carguen. ¿Listo? Vamos a crear ahorita la Sí, actividad. profe. Para el 31 estará bien. 31, sí. Sí, creo que sí. Listo, entonces vamos a crear la actividad con complementar formulario de usuario en React. Entonces agregar los componentes y artefactos necesarios para que los combos, para que los campos, perdón, para que los campos rol, campos rol, coma, orientación sexual, orientación sexual y tipo de identificación sean listas desplegables. Listo. Allá tienen todas las herramientas necesarias. Esto entonces para el 31 quedaría, ¿no? Si todos están de acuerdo, Por mi parte, sí, profe. listo. Igual si algo, pues me van diciendo. 31 de mayo a las 11:55. Listo. Con esto damos por finalizada la parte de React. Listo, ya queda listo todos los elementos que a ustedes les permitirán hacer su proyecto. Listo, en la parte frontend, porque el backend ya pudieron haberlo terminado hace unos días. Listo, entonces ya pueden iniciar a trabajar en el frontend de su proyecto. Ya en la siguiente clase del día lunes iniciaremos a trabajar con Django y se van a dar cuenta que es un cuento muy sencillo. ¿Listo? Entonces les recomiendo que vayan avanzando porque ya una vez miremos lo de Django ya decidiríamos cuál de los dos entregables, cuál de los dos proyectos los van a realizar o los van a desarrollar primero para ver cuál escogen ustedes como entregable de este tercer corte que vale el 35%. ¿Listo? Profe, o sea, lo de Django, ¿cómo así? O sea, usted ahorita ya terminó lo que es React, ¿no es cierto? Ujú. ¿O cómo es la...? Ahorita ya Django terminamos es, React. o sea, Django es como, o sea, en vez del React. No, recuerda que Express era backend, Sí, ajá, React es frontend y sí. Django es full stack. Ah, ya, ya. Ujú. Entonces en Django ya no Listo, vamos profe. a construir un web service ni nada de eso. Ya lo vamos a ir generando todo prácticamente. Listo, listo, profe. Listo muchachos, entonces. Si no hay dudas, vamos a la bonificación. Listo, ahí queda pendiente la tarea y avanzarán, irán avanzando pues en la parte del frontend para que luego no los coja pues con poquito tiempo. Ahí ya el tiempo prácticamente es de ustedes.
Listo, entonces vamos a ir a Kahoot. Ustedes cuando escriban Kahoot, para ingresar de una vez al juego, pueden darle aquí, en Play Kahoot, que sería kahoot.it. Yo voy a ingresar a kahoot.com, que es ahí donde tengo el cuestionario. Listo, recuerden, los dos primeros estudiantes o los dos estudiantes que obtengan el mayor puntaje tienen una bonificación de 5 puntos, de 5 décimas, perdón. Uy, les voy a enviar la URL de Kahoot.it también, por acá por el chat de Jitsi. Ustedes ingresan ahí y ahorita yo ya les doy el código, o ya lo van a poder visualizar en sus pantallas cuál es el código. Voy a correr un poquito por acá para que no vayan a mirar las respuestas. Y ahorita ya les muestro porque se va mirando. Ustedes ya han utilizado Kahoot, ¿cierto? ¿No? Sí, sí, profe. Ah, listo, entonces. Modo clásico. Listo, muchachos. Ahí está en pantalla, está el código para que se conecten al cuestionario. Es 19 10 10 7. Tenemos 1, 2. Está Córdoba, Freddy, Carlos Ibarra. ¿Solo 3? Diego, bien. Listo, Alex. No coge, profe. Refrescar de pronto, don Ricardo. O si tiene instalada la aplicación, pues en la aplicación también puede hacerlo de forma más directa. Por eso lo tengo en la aplicación y no me coge. ¿No coge el código? No, A ver, verifíquelo de pronto. 19 10 10 7. 191.017. Ajá. Le doy OK y nada. A ver, le va a tocar que intente desde el ¿Del navegador. compu? Espérame un segundito, por favor. Tenemos 6 estudiantes conectados. ¿Qué le doy aquí, profesor? Student, ¿no? Ya. Selecciono. Tenemos 6 de 9 que han reportado conexión hoy. ¿Listo, don Ricardo? Ya estamos cerca. Ah, ya casi, ya casi. A ver quién nos ha conectado. Tenemos que una desea décima. Freddy sí. Camila Córdoba sí. Alex sí. Carlos Grajales. No se conectó bien. Elizabeth tampoco. Ellos dos. Bueno, muy bien. Momentico, profe, ya. A ver, ya voy a copiar el pin. Un momentico ahí. Listo. 19 10 10 7.
¿Ya? Listo. Listo, entonces vamos a iniciar. Son 5 preguntas en total. Listo. Ahí está. Listo. La respuesta es React no es un framework full stack. Es falso. Listo. Vamos con la siguiente. Bueno, ahorita va Diego de primero. Recuerden que Kahoot mide el tiempo también, ¿no? El tiempo en el que responde. Vamos con la siguiente. En un componente React, ¿cuál de los siguientes métodos se ejecuta primero? Pues quítalo de la internet. Bonito, nomás ha hecho la tarea. Get default props es el primero que se ejecuta. Listo. Siguiente. Bueno, miremos cómo van. Freddy. Súper bien. Qué juicioso. Freddy ha hecho la tarea. Listo, vamos con el siguiente. Por eso les decía hace un momento. ¿Cuál era el operador que estábamos usando? Besitos. Siempre va interrogación, dos puntos, condición, interrogación, lo que sucede o el valor que va por true, dos puntos, lo que sucede o el valor que va por false. Los otros eran con cascarillas. Listo, vamos a ver cómo van. Nadie supera a Fred. Listo. Recuerden que los dos primeros, ¿cierto? React es una librería de falso. Ya les explico por qué. Siguiente. Muy bien, Carlos. Y Alex, hijo de mucho. Esto cambió de un momento para otro. Esta es la última. React solo puede funcionar con Express. Falso, puede funcionar con cualquier API. Listo. La anterior de React es una librería de componentes. En realidad, acuérdense que no se llaman librerías, se llaman bibliotecas. ¿Listo? Sí es una biblioteca de componentes, no es una librería de componentes. ¿Listo? Miremos a ver quién ganó. Freddy quedó de tercero o de segundo. Alex de segundo tiene 5 décimas. Así quedaron los rangos. Entonces está Carlos Ibarra, luego Alex, luego Freddy de tercero, luego Diego, luego Ricardo y los otros dos.
no sabemos cómo quedaron los otros dos compañeros. Listo. Bueno, señores, por hoy eso es todo. Les agradezco mucho por conectarse a la sesión. No vayan Gracias, profe. iniciarán a realizar las tareitas y ya nos vemos el día lunes con Villano. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Hasta mañana, gracias, profe. Hasta luego, gracias. Hasta mañana, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe.